Bueno, vamos a platicar sobre el significado histórico de la reforma energética que ha sido llamada por un sinnúmero de analistas como contrarreforma energética por el carácter contrario que tiene esta presunta reforma respecto de los intereses de la nación mexicana y del pueblo mexicano. Generalmente algo se reforma para mejorar. No solamente que mejore en términos lógicos el instrumento que se está reformando, sino la realidad en términos jurídicos, en términos de efectos económicos, sociales, culturales. Y para todo esto, esta reforma energética es un contrasentido. Por eso, el nombre de contrarreforma viene bien. Evidentemente aquí se pone en juego el tema de la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales, sobre sus recursos culturales, sobre toda su riqueza. Y un instrumento legal que cede soberanía en ese punto, pues en realidad parece estar hecho, si estuviéramos en guerra, por el enemigo. Como si se hubiera metido, como si hubiera invadido y hubiera hecho leyes en favor suyo. El caso de la invasión de los griegos en los llanos troyanos presenta en la Ilíada de Homero ese pasaje apasionante de el don, del regalo que los griegos les entregan a los troyanos, presuntamente porque están abandonando ya sus tierras después de tenerlas asoladas durante más de 10 años. Y el regalo que les dan es un caballo, que es el símbolo del dios del mar, Poseidón. Pero dentro del caballo se encuentran unos guerreros que una vez que los troyanos se ponen contentos porque ya no está asolada su patria, se emborrachan y hacen festejos. En la noche empiezan a salir sigilosamente los guerreros griegos, abren las puertas, empiezan a quemar la ciudad y permiten la entrada de todo el ejército. Bueno, esto simplemente fue para recordar el evento trágico, y lo que ha ocurrido en México es que de alguna manera se introdujo un caballo de Troya en México y está haciendo toda una serie de estropicios hace 30 años con la emergencia del neoliberalismo, y este es el momento en que en las corridas de toros ocurre que se sacrifica finalmente, se le da la puntilla al animal, ¿no? Al animal herido, al animal toreado, mareado, tumbado y en el piso, incluso con la estocada cruzada, todavía se le da una puntilla en la nuca. Esta reforma energética es esa puntilla. Y está pudiendo ocurrir porque hay alguien que desde dentro les abre
la puerta a los invasores. Las transnacionales del petróleo, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el capital norteamericano en su conjunto, defendido por su gobierno, mientras que el capital nacional mexicano no está siendo defendido por su gobierno. A lo más está defendiendo a unos cuantos integrantes de la oligarquía dominante mexicana que de antemano mantienen una serie de relaciones de interés con sectores importantes del capital norteamericano y del Estado norteamericano. En medio de este rejuego está el pueblo de México y la nación mexicana y sus riquezas nacionales. Evidentemente que no es Miguel Alemán, no es Ávila Camacho, no es Porfirio Díaz, el referente principal para entender lo que sucede en México actualmente, sino es Antonio López de Santana. Hacer el perfil de este traidor a la patria es decisivo, no como un mero ejercicio de erudición histórica y que queda remitida al pasado, sino porque ese pasado está perfectamente vivo en los actos de Enrique Peña Nieto, en los actos de Felipe Calderón, en los actos de Vicente Fox, en los actos de Ernesto Zedillo, en los actos de Carlos Salinas de Gortari. El ciclo de presidentes neoliberales que han venido entregando a México, a los Estados Unidos, paso a paso, sistemáticamente. Hoy, al redondearse el evento con la clave, con lo que desde el principio querían, todo el resto de eventos que en estos 30 años han sucedido cobran sentido, se acomodan todas las piezas. Y bueno, Antonio López de Santana, que es nuestro referente histórico, inicia un largo proceso en donde diversos políticos mexicanos deben de decidir si entregan el país a los norteamericanos o si lo defienden. Por supuesto, tienen que pensar acerca de si hacen algo por el pueblo pobre. Tienen que pensar qué programa agrario hacen. Tienen que pensar de qué manera podrían industrializar el país. Tienen que pensar qué nueva relación mantendrán con la iglesia. Y así seguido. Pero, dentro de todas las tareas que los presidentes mexicanos frente a las cuales tuvieron que posicionarse, una premisial, o la premisial, es qué actitud va a tener un presidente de México respecto de Estados Unidos, respecto de un país capitalista que se desarrolla vertiginosamente y que tiene unos ímpetus expansionistas, tiene una vocación imperialista, tiene un espíritu psicológico también formado en referencia a una tal empresa. E intenta justificarlo en términos políticos e incluso en términos religiosos, fusión de ambas corrientes culturales
es la ideología de el destino manifiesto que por mandato divino tienen los anglosajones venidos a América para civilizar estas tierras y bueno, a cambio de civilizarlas se quedan con la riqueza, explotan a la gente, arrasan con la naturaleza. Así que nuestro referente histórico es Antonio López de Santana, pero no como un hecho, personal. Se abre un avatar. Antonio López de Santana es la personificación de toda una coyuntura tanto geopolítica como histórica, de larga duración. Los siguientes 150 años, el problema con el que se topó Antonio López de Santana va a estar continuamente vigente. Estados Unidos tratando de capturar a México. Todo México, parte de México o otra parte de México. Otra vez todo México. O bueno, un canal. En fin, distintas ambiciones según las necesidades de la acumulación de capital en Estados Unidos y según las ambiciones que de las distintas administraciones norteamericanas van sufriendo o van personificando, ¿no? Así que se puede hacer un seguimiento de los presidentes entreguistas mexicanos. La situación geopolítica consiste en nuestra cercanía con Estados Unidos, un país como México, poco desarrollado en términos económicos y en tiempos también políticos, y un país vertiginosamente desarrollado en términos capitalistas como Estados Unidos, y ya digo, con una vocación imperialista ligada a su desarrollo tanto industrial como comercial y financiero. Pero esto explica las cosas, explica que haya presidentes entreguistas, explica que haya presidentes no entreguistas, pero no justifica el entreguismo, al contrario, porque es un evento claro y distinto, una cota histórica, un mojón en la historia, una frontera histórica, un escollo histórico perfectamente visible, evidente, frente al cual todo presidente de México, todo político mexicano tiene que definirse. Así que su definición no es económica, su definición no es política, su definición no es cultural, su definición no es biológica, su definición es ética, en primer lugar. Y en segundo lugar es política. Y lo que hace, lo hace a sabiendas. No lo hace en ignorancia, no lo hace por confusión. Es que yo no sabía, es que... No. Es con alevosía y ventaja. Cada uno de los asesinatos que van incluidos en todos los entreguismos de los distintos presidentes mexicanos, asesinatos metafóricos de dimensiones de la nación, pero también asesinatos literales, personas que mueren
porque ocurre el evento entreguista, hay que ponerlos en la lista, a la cuenta de cada uno de los presidentes entreguistas. Bien, Antonio López de Santana, ¿fue traidor a la patria? ¿Sí o no? Hay una larguísima, históricamente prolongada y amplísima por el conjunto de autores que han intervenido, una larguísima y amplísima polémica acerca de si sí es o si no es. Hay muchos intereses de por medio para cubrirle las espaldas a Antonio López de Santana si fue traidor a la patria. Porque pues simplemente perdimos la mitad, poco más de la mitad del territorio nacional en ocasión de la invasión norteamericana a México. Hay quien dice, pues es que eso ya estaba perdido de antemano, ¿qué iba a hacer Antonio? Y bueno, lo mismo podría decirse ahora, ¿no? Pues es que, pues como los gringos, son tan fuertes y están en crisis y necesitan el petróleo y quieren el petróleo, pues ya estaba perdido de antemano el petróleo. Mentira. Mentira. Pero también fue mentira en la época de Antonio López de Santana. La investigación decisiva al respecto, el documento decisivo que comúnmente soslayan o ocultan a sabiendas diversos historiadores prominentes y que demuestra la traición a la patria de Antonio López de Santana, es la acusación que el diputado Ramón Gamboa le hiciera a Antonio López de Santana. Y precisamente la presentara ante el Congreso de la Unión. En momentos en que Antonio López de Santana era presidente de la República y jefe de todos los ejércitos. Así es que el acto del diputado Ramón Gamboa es un acto de valentía, pero profundamente ético y una advertencia decisiva para los siguientes 150, 200 años. Es un legado importantísimo para todos los mexicanos. Así es que debe ser conocido. Se aprende mucho de lo que ahí se dice. Se aprende mucho de lo que pasó en aquel entonces y de lo que está pasando ahora y de lo que todavía puede seguir pasando. Cuando uno le pregunta a las personas en la calle, en alguna reunión, si saben quién es Antonio López de Santana, no, pues sí, claro, es traidor a la patria. ¿Y por qué es traidor a la patria? Pues porque vendió más de la mitad del territorio. Traidor a la patria, vendió más de la mitad del territorio. Y en tercer lugar, a muy bajo precio. Pero la historiografía mexicana, en términos de investigaciones científicas, demuestra que Antonio López de Santana no vendió ni en poco ni en mucho precio más de la mitad del territorio. Entonces, esta noción del sentido común mexicano, que está de alguna manera defendido en contra de los traidores a la patria, porque tiene ubicado uno muy claro, se ve inmediatamente desarmado. Esta conciencia nacional aparentemente armada, inmediatamente es desarmada por conocimientos verdaderos. Y es cierto, Antonio López de Santana no fue traidor a la patria por haber vendido la mitad del territorio y a bajo precio, sino que fue traidor a la patria, y esto es justamente lo que demuestra puntualmente el documento histórico al que hacía yo referencia.
la acusación de traición a la patria, hecha por el diputado Ramón Gamboa, demuestra que Antonio López de Santana, como tiene las riendas del poder político y del poder militar, pudo entregar a los norteamericanos invasores batalla por batalla, viendo morir mexicanos. Cada acto táctico, cada movimiento estratégico significa un balazo en la cabeza, un balazo en el corazón, una pierna amputada, una granada que estalla, gente despavorida, mexicanos despavoridos que corren huyendo porque los atacan por varios flancos. ¿Por qué? Porque Antonio López de Santana los metió en esa situación. Total que algunos periódicos mexicanos de la época, que cita el diputado Ramón Gamboa, decían irónicamente, así como de Santana, los norteamericanos decían que es nuestro hombre en México. Irónicamente, muchos periódicos mexicanos, ante el escenario de las batallas, decían, les están enseñando a huir a los mexicanos o a nuestros compatriotas. Les están enseñando por el tipo de tácticas militares que están desplegando, que están encaminadas a perder la batalla. Y muchos de los soldados mexicanos combatían contra viento y marea, contra balas y cañones, contra caballería y sables, y otros finalmente cuando veían, pero hay una traición, cuando se daban cuenta que traición, hay una traición. Esto se decía en todos los ejércitos, en todas las batallas. Llegado un momento del combate, empezaban a correr. Porque de esa manera, si ellos estaban luchando, peleando por la nación, al salvar el pellejo, salvaban algo de la nación que un malvado estaba entregando. Esta dialéctica de salvación individual, de sálvese el que pueda, es lo que genera un acto santánico o satánico de este caballo de Troya que entrega al país. Y entonces te ves angustiado, te ves acosado, te ves copado, te ves con las manos dobladas de antemano, te ves impotente frente a un enemigo formidable. Formidable no porque sea norteamericano y porque tengan sus rifles y porque... No, formidable porque le están ayudando desde dentro. Entonces cualquier cosa que tú haces en contra, fracasa. O es muy difícil que avance. Es esta situación dual, perversa, ¿no?, en la que se encuentra actualmente todo el pueblo de México. También por eso hay una sensación de frustración, una sensación de impotencia, una sensación de haga lo que haga, nada sale, nada me sale bien. Extrañamente, nada sale bien aquí. Pero a cualquier mexicano en cualquier otra parte del planeta, las cosas le salen bien. Si se va a Estados Unidos y se emplea, le sale bien. Si va a un país latinoamericano, le salen bien. Solamente aquí no salen bien. Claro, porque todo te lo están poniendo al revés. Hay gente que desde el poder está poniendo cada cosa al revés. Y como ya las cosas en el primer círculo quedan al revés, pero tienen implicaciones para el resto de círculos
de la sociedad se convierten en otros tantos círculos del infierno. El siguiente círculo, pues unos ponen las cosas en contra, otros no. Simplemente les va cambiando el ánimo. Entonces tienen un mal ánimo. Y ahí para el siguiente círculo, ya las personas nos encontramos con que hay truco y por otro lado hay muy malas pasiones de nuestros congéneres, de nuestros contemporáneos, de nuestros compatriotas. Y así, círculo por círculo, va viendo cada vez no solamente las trampas del primer círculo, sino la asunción de la trampa por otros y actúan en correspondencia. Y el siguiente ya se encuentra la trampa y con actitudes ya asumidas en correspondencia. Actitudes derrotistas, actitudes de encono, actitudes de envidia, de ambición, que no permiten que haya solidaridad entre mexicanos, que no permiten tener confianza en el otro. Así que es una pirámide de perversión que comienza en la punta, entrevista, y se sigue hasta la base. Eso es lo que ha estado viviendo el pueblo mexicano en los últimos 30 años y de manera muy intensa desde que llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia, porque él tiene el encargo de entregar el petróleo y lo está haciendo. Antonio López de Santana entregó batalla por batalla viendo morir mexicanos. Y el resultado final es la pérdida de la mitad del territorio mexicano. Después de este cercenamiento, todos los mexicanos que quedan de este lado tratan de mejorar todos sus desempeños. Se intenta construir un Estado fuerte, se intentan construir partidos, formas de opinión más sólidas, se promueve una conciencia patriótica. Así que el resultado es que con un territorio reducido, más fácil de administrar política y económicamente desde el centro, paso a paso México se fue desarrollando. Así es que pareciera como si se trató de una poda de invierno, vamos a decir, este cercenamiento del país. Se quitan las hojas a las cuales no llega ya la savia, y el árbol reducido puede guardar el calor durante el invierno y en la primavera florece. Pero este no es el caso de la actual entrega del petróleo. No se trata de una poda de invierno. En primer lugar, no se trata de la mitad del territorio nacional, sino de todo México. Todo el subsuelo, toda la soberanía. Y lo que el curioso lector podrá seguir viendo en subsiguientes entregas. Y no es como una poda de invierno que reverdece en primavera, sino es más bien un envenenamiento de todo el cuerpo social mexicano que viene ocurriendo desde hace 30 años y que
Es un envenenamiento cancerígeno para degradar al cuerpo nacional. Fatalmente. No es una poda para mejor, sino un envenenamiento para peor y cada vez peor. No solamente no se trata de un Santana, sino que aquí tenemos 5, desde Salinas a la fecha. Sino sobre todo, nótese cómo ha ocurrido en los distintos congresos. Es Santana y la mayoría del Congreso en el Distrito Federal y los congresos en los estados. Esto no sucedió en la época de la invasión norteamericana a México en 1847-48. Por eso es que el diputado Ramón Gamboa pudo sustentar en el Congreso su acusación de traición a la patria en contra de Antonio López de Santana, y por eso este Congreso, después de que Antonio López de Santana se exilió a Cuba, lo llamó a que contestara la acusación, porque había muchos indicios de que era cierto que él había sido traidor a la patria. Pero con los actuales diputados y senadores priistas y panistas, tenemos otros santanitas, huevos que puso el ave de mal agüero de la traición a la patria y que están allí, estuvieron incubándose, estudiaron en universidades extranjeras, estudiaron en universidades mexicanas, se prepararon desde la secundaria y fueron encontrando su vocación hasta que llegaron a los asientos del Congreso para hacer lo que hicieron: no leer o leer. Les digo que como esta historia es muy vieja en México, no hay nadie que no sepa de qué se trata. No hay nadie que no sepa dónde está Estados Unidos y dónde estamos nosotros y qué nos hicieron y cuál ha sido el esfuerzo. Buena parte de los libros de historia de México en las primarias, con una historia más o menos formulada en términos de héroes nacionales y demás, justamente hablan de esta gesta. Y a todo el mundo le queda muy claro de qué se trata. También cuando dicen, no es cierto, eso no es cierto, es una historia mal hecha. Fue una historia hecha por los gobiernos del PRI. La verdad es que Porfirio Díaz era un buen hombre. La verdad, como nos dice Krause, es que, Antonio López de Santana no fue traidor a la patria, sino fue un héroe malentendido y era gallero y enamoradizo, ¿no? En fin, hay muchos intereses que le quieren cubrir la espalda a Antonio López de Santana, porque cubriéndosela, de alguna manera dan cobija para que se les cubra la espalda a todos los subsiguientes traidores a la patria. Bueno, yo he querido decir estas palabras para recordar, puntualizar y ubicar qué es lo que está sucediendo en este momento y cómo se abre un momento de lucha, de formación, de análisis, de cada vez hacer mejores análisis para lograr mejor organización del pueblo de México, que se le vienen años aciagos. En un muy valiente y brillante artículo periodístico, Adolfo Gili
dice que no es el momento ahora de las denuncias o invectivas en contra de los malvados que están llevando a cabo la traición a la patria, no fijarnos tanto en el acto malvado enemigo, sino es el momento sobre todo de la organización, en positivo avanzar quienes somos conscientes del problema. Y yo pienso que preponderantemente es el tiempo que señala Gili, pero no me parece que no sea el tiempo de hacer críticas y señalamientos de quienes han entregado el petróleo, la soberanía nacional, porque el pueblo de México tiene que saberlo para poder organizarse. La denuncia tiene que estar hecha puntualmente, tiene que conocerse por todos, tiene que convencer a todos o a la mayor parte, y no solamente por una razón emocional fundamental, debe ser expresado el malestar. Sobre la base de la expresión del malestar ocurre el movimiento organizativo. Primero el contenido emocional vivo que dice no, pero también dice sí, afirma, dice no a la maldad, no al envenenamiento, no al entreguismo, y dice sí, la unión, la solidaridad de todos nosotros, sí a la lucha, sí a la afirmación vital. Y sobre esa base, ya luego puede venir la forma organizativa, también aceptada en Sanía. No solamente por este movimiento que tiene la vida, sino también es necesario, para que ocurra el movimiento organizativo, que ocurra una denuncia lo suficientemente amplia, un conocimiento amplio, pormenorizado, preciso, tanto histórico como geopolítico, como actual, de cómo se hicieron las cosas en términos de derecho, todo lo que se transgredió, en términos de destrucción de la planta industrial mexicana, en términos de connivencias y contubernios políticos, los enjuagues como estuvieron, cómo se han posicionado las fuerzas de la derecha, las fuerzas de la izquierda, en cada uno de sus distintos rangos, en vista de que todo mundo sepa, aquí se cometió un error, sería bueno no cometerlo, ¿no? Aquí hay un punto débil, por eso la derecha intervino así. Así que yo creo que también es tiempo de hacer la denuncia puntual, repetida, pero también puntualizada, especificada, cada vez más refinada, para que promueva conciencia y promueva organización. Algo más. Muchos análisis de la coyuntura o análisis históricos o análisis para promover organización no han sido suficientemente bien hechos durante estos 30 años. Es muy importante mejorar, es muy importante prepararse para hacer mejores análisis de la realidad
que tengan mejor camino organizativo y de lucha. Así es que también se abre un tiempo de preparación, de formación, de fortaleza. Un último punto a tratar. Lo dije de pasada, casi al inicio, y fue que el gobierno mexicano de Salinas a la fecha no está defendiendo los intereses, no digamos de la nación, sino ni siquiera de la burguesía nacional en tanto clase, sino que está defendiendo los intereses de un conjunto de mafiosos, de un contubernio, de una oligarquía nacional, pero que tiene una serie de ligas con Estados Unidos, puede ser una mafia binacional. Y lo interesante es que a través de los medios de comunicación, a través de las distintas cúpulas patronales, se promueve la especie convincente para el resto de la burguesía nacional que todos esos movimientos entreguistas de 30 años a la fecha, incluida la entrega del petróleo, son a favor de toda la burguesía nacional. Claro, también se dice que es a favor del pueblo porque va a tener buenos empleos y cosas por el estilo, pero a ver, fijémonos en el discurso que la oligarquía le lanza al resto de la clase burguesa nacional, justamente en contra de la que en primer lugar está actuando. El neoliberalismo como política económica tiene casi nulo sustento teórico, pero en los hechos funciona con una serie de artimañas jurídicas acopladas que permiten que el Estado en funciones, nada de que adelgazado, sino cambiando funciones de sentido social en funciones de tipo perverso. El Estado le entregue en contubernio con este capitalista, le entregue un privilegio. Y en contubernio con este otro capitalista, le entregue otro privilegio. Y con otro capitalista le entregue otro privilegio. Así es que ponemos la mesa para que el capital nacional y extranjero explote al pueblo de México plusvalor, pero además, en esto consiste el trazo neoliberal, vamos a entregar privilegios a cada uno de los integrantes de la clase burguesa de acuerdo al tamaño de su capital. Oye bien, o cómo se pone. En claro. Así es que hay contubernios y connivencias que le entregan a este capitalista el privilegio de transgredir todos los lineamientos jurídicos, ambientales, y puede plantar una gasolinería en medio de un acuífero. No pasa nada, porque el Estado ya dijo que sí. Y de manera análoga, el Estado mexicano le va a entregar el privilegio a una minera canadiense para que se plante en un sitio y destruya todo el territorio, y algunos de las comunidades que allá habitan y sean enfermadas por arsénico, por metales diversos, por la contaminación que la explotación minera provoca, y así seguido. Estos son privilegios. El privilegio de pagar la fuerza de trabajo por debajo de su valor,
y el privilegio de despojar a la nación mexicana y al pueblo de México de distintos segmentos de riqueza objetiva, es decir, de capital constante, cuando que en realidad, en esencia, un Estado capitalista funcionando rectamente, en acuerdo a la esencia del capital, debe de preparar las condiciones de reproducción de la acumulación de capital mediante plusvalor. Lo otro es despojo. Así que el Estado neoliberal combina los rasgos característicos del capitalismo común y corriente con rasgos precapitalistas, porque las clases opresoras anteriores a la sociedad burguesa, especialmente las feudales, vivían de privilegios. Además de tener siervos, tenían privilegios del rey. El neoliberalismo en realidad construye un Estado neoabsolutista que está construido como una especie de pirámide de privilegios jerarquizados, más privilegios al capital más potente, menos al menos potente. Así que la oligarquía mexicana que se ha beneficiado de esta forma de funcionamiento de la economía y de la política mexicana, este otorgamiento de privilegios, le ha permitido a esta oligarquía gozar de las migajas que deja el capital transnacional en México y a veces de buenos trozos, no nada más de migajas. Por eso hay varios de los grandes ricos mexicanos que aparecen en la revista Forbes por los privilegios de despojar al pueblo de México que está otorgando sistemáticamente el Estado neoliberal. Sí, pero esos privilegios se otorgan de acuerdo a tamaño de capital. No son privilegios más que para la oligarquía, no son privilegios para toda la clase burguesa, para la burguesía en tanto clase. La burguesía en tanto clase está siendo depredada, destruida por unos cuantos oligarcas burgueses mexicanos en connivencia con Estados Unidos. Esta me parece ser la verdad de fondo. Mientras que el discurso y la apariencia es que estamos haciendo un negociazo, claro, en contra de la nación y en contra del pueblo de México, pero todos los que invertimos vamos a ganar muchísimo. Bueno, este espejismo es perfectamente risible. El espejismo que le hacen ver al pueblo de México es triste, pero el espejismo que le hacen creer o le hacen ver a la burguesía nacional, ese es completamente cómico. Yo hasta ahí dejo la intervención.